vamos a dar inicio a esta charla que dura 1 hora, así que vamos a tratar de atenernos a los tiempos. Bueno, en primer lugar les quiero presentar a los panelistas. El primero de ellos será Jaime Pizarro Araya, quien es académico e investigador del Laboratorio de Entomología Ecológica del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena, en Chile. Especialista en artrópodos de zonas áridas y semiáridas. Ahí, Jaime, te pido disculpas porque el currículum era bien extenso, pero por temas de tiempo escogimos lo más importante y acorde con esta charla. Y el siguiente panelista será el doctor Gerardo Vergara, que es ingeniero forestal y magíster en ciencias de la Universidad Austral de Chile y doctor en ciencias biológicas de la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Actualmente, Gerardo Vergara es investigador del Instituto Forestal, coordinador del Inventario Nacional de Biodiversidad del CIMEF y gerente regional del Instituto Forestal de las regiones de los lagos y los ríos. Esta presentación la va a comenzar el doctor Vergara, posteriormente nos va a presentar la metodología en terreno Jaime Pizarro, para posteriormente el doctor Vergara volver a cerrar esta charla con la presentación de los principales hallazgos que ha tenido este Inventario Nacional de Biodiversidad y también nos va a comentar sobre el paper que ha surgido producto de este trabajo. Así que sin más, dejo con ustedes al doctor Gerardo Vergara, quien va a comenzar con esta charla. Muy bien, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes acerca de esta iniciativa que tenemos aquí en el Instituto Forestal, dependientes del Ministerio de Agricultura. Trabajamos en asociación, en este caso, con la Universidad de La Serena. Bueno, nuestro colega Jaime Pizarro, que ya va a poder compartir también con ustedes. Así es que, bueno, vamos, sin más, vamos a iniciar esta charla. Gran parte de lo que vamos a presentar hoy día está en una publicación científica donde mostramos los hallazgos de este inventario y vamos a mostrar algunos detalles y hallazgos de lo que hemos hasta ahora avanzado. Bueno, anualmente se descubren más de 20.000 especies, pero aún se desconoce el número y composición de la flora y fauna. Bueno, tenemos que existen globalmente unas 8.7 millones de especies a nivel global, de las cuales se han descrito solamente 14. Si bien es cierto, bueno, todas estas estimaciones dependen un poco del método, pero es alguna de las principales referencias que tenemos en cuanto a biodiversidad. El conocimiento incompleto, ¿cierto?, de la biodiversidad imposibilita un mejor entendimiento de los ecosistemas y su funcionamiento, así como de medidas más eficientes de conservación y manejo. Eso creo que es clave. Dentro de las deficiencias de conocimiento, que ahí está en inglés la terminología, las deficiencias de conocimiento de la biodiversidad en lo concreto pueden definirse como brechas entre el conocimiento realizado o existente y el conocimiento completo dentro de un dominio biológico en un momento dado, ¿ya? O sea, la brecha en términos de conocimiento, en términos simples. Estas deficiencias pueden ser descritas en la literatura, pueden ser de 7 tipos, pueden ser de especies, de la distribución geográfica de estas especies, de las poblaciones o los rasgos funcionales o las funciones ecológicas de estas mismas, sus interacciones ecológicas, las tolerancias abióticas o también el conocimiento evolutivo de estas mismas especies. Todo este conocimiento es necesario de alguna manera para poder tener mejores prácticas de conservación y de manejo de la biodiversidad a nivel global, pero no obstante tenemos muchos vacíos todavía. Bueno, aquí existen algunas definiciones de cada uno de estos puntos. ¿Ya? El déficit lineano que se llama en la literatura está referido a aspectos de las especies en lo concreto. La mayoría de las especies de la Tierra no han sido descritas ni catalogadas. Ya veíamos solamente un 14% de las especies a nivel global han sido descritas. La distribución geográfica, el conocimiento sobre la distribución geográfica de la mayoría de las especies también es incompleto o al menos inadecuado en todas las escalas del tiempo y en el espacio. En el caso de las poblaciones, los datos sobre abundancia de especies y también la dinámica poblacional también en el espacio-tiempo son a menudo escasas a nivel global.
Podemos decir que, bueno, dentro de estas deficiencias que tenemos de conocimiento de la biodiversidad, las deficiencias lineanas, ¿cierto?, de especies afectan a todos, digamos, los otros aspectos de la biodiversidad. Y además, estas deficiencias también interactúan unas entre otras, teniendo afectaciones, bueno, acerca de nuestro conocimiento de la biodiversidad. Bueno, es sabido que existen grandes amenazas a la biodiversidad. En lo concreto, estamos viviendo una crisis de biodiversidad a nivel global. Esta amenaza, en lo concreto, afecta a la distribución de especies, en cómo ellas se manifiestan en el espacio y en el tiempo. Y eso ya, con la última declaración de la ONU, ¿cierto?, de un cambio desde cambio climático hasta ebullición global, sabemos que ya tenemos instalado un cambio en los patrones de precipitaciones, de temperatura y en el clima en general. Entonces, esto sin duda va a afectar a las especies y sus distribuciones. Un caso bien particular que me gustaría mostrarles es el escarabajo del pino, una especie que habita, bien pequeñita, está sobre una cabecita de fósforo, es muy pequeño, que habita en el oeste de Norteamérica. Ya es una especie nativa del lugar, y habita en especies forestales como el pino contorta y otros pinos, incluyendo también el pino ponderosa. No obstante, ya, este escarabajo del pino ha registrado uno de los brotes más extensos jamás registrados en la historia de Estados Unidos y Canadá. Se ha distribuido en áreas donde no existía antes. La teoría más, digamos, aceptada en este caso es que, bueno, esto se debe al cambio climático, en los patrones climáticos que han cambiado, y teniendo ahora inviernos suaves, las poblaciones de esta especie han aumentado y han existido erupciones tremendas, en este caso, afectando a áreas donde no existía antes. Ahí tenemos un cambio en cómo se ha incrementado la población. Y en lo concreto, bueno, hoy día, o ya hace algún tiempo, se reportaban 18 millones de hectáreas afectadas en British Columbia, en esa área, con un 53% del pino comercializable también atacado, ¿ya? En términos comerciales, casi 58 billones, ¿cierto?, de pérdida acumulada proyectada, o sea, un tremendo impacto comercial. El rol de los inventarios de biodiversidad para poder determinar y aportar o reducir estas brechas de conocimiento, tanto en términos de la taxonomía, ¿cierto?, de especies, y también en términos de la abundancia de estas especies y su distribución, es clave. Aquí tenemos una de las fotografías del trabajo que se realizó en algún momento, y cómo esta información puede aportar en lo concreto a uno de los grupos tal vez más desconocidos dentro de la biodiversidad, que son los artrópodos. Es lo que vamos a comentar el día de hoy. Les mencionaba que gran parte de lo que estamos comentando el día de hoy también está relacionado y está baseado en este documento que está ahí, una publicación en Conservación Biológica en la revista, y que apareció este año. Entonces vamos a comentarles un poco cómo ya lleva 7 años en desarrollo, y sigue encontrando nuevas, digamos, reporta nuevos hallazgos. Solamente antes de darle paso a Jaime, dentro de los objetivos de este inventario, bueno, exploramos en este caso el déficit de conocimiento en biodiversidad de artrópodos, analizando los resultados del primer inventario nacional de biodiversidad en Chile, que realiza aquí la institución. Y también examinamos la importancia de ampliar el conocimiento sobre biodiversidad mediante la exploración de posibles estrategias para enfrentar las deficiencias y la pérdida actual de biodiversidad. Aquí tenemos algunas de las áreas que hemos trabajado, en 10 áreas distintas que están reportadas ahí. Esto aparece también en el documento, que van desde la zona norte, ¿cierto?, de desierto absoluto en muchos casos, desde el Yuyayaco al sur, pasando por toda la zona xerofítica, la zona mediterránea, y también ahora estamos cubriendo parte de los bosques templados, y también realizamos una campaña en la zona de Magallanes.
sin más, bueno, dejo el espacio para que Jaime pueda decir su participación. Gracias, Gerardo. Bueno, ya vamos a conectarnos ahora con Jaime Pizarro, que tal como tiene el rol dentro de este Inventario Nacional de Biodiversidad del levantamiento en terreno, Jaime Pizarro ahora en este momento justamente está en terreno. Así que le agradecemos que se haya dado el tiempo de su trabajo y cuéntanos en qué región te encuentras y en qué sector, Jaime. Buenos Hola días. Richard, hola a todos. Estamos en la región de Antofagasta haciendo un trabajo colaborativo con la Fundación Kennedy y estamos en esto, levantando información en lugares que no han sido estudiados. Fíjate, estamos en el 2023 y hay un montón de lugares en general que no han sido estudiados y seguimos encontrando novedades. Ya no me sorprende, antes me sorprendía, ya no me sorprende en general que en campañas en lugares muy particulares sigamos encontrando especies que no habían sido descritas para el país y, ojo, que también especies introducidas, eh, que en algún momento debemos ampliar los rangos de distribución también. Bueno, lo primero claramente es dar un saludo afectuoso a todos los colegas de Infor por la instancia que nos permiten contar a nuestra audiencia sobre este Inventario Nacional de Biodiversidad, un poco el tema metodológico. Y hoy día vamos a dar unos tips con respecto al tema taxonómico, que ha sido una de las grandes labores en general de este proyecto y también de los éxitos, relacionados también con la interacción con otros colegas, y no solamente de Chile, sino también de otros países. Bueno, esa foto está mostrando, recién Gerardo hablaba del Yuya Yaco, es una de las fotos donde hemos encontrado, donde empezamos este inventario nacional de biodiversidad. Eh, Muestreos sobre 4.200 metros de altura, muestreos nocturnos, imagínate hacer muestreos en la cordillera, con bajas temperaturas en general es bastante complejo, es incómodo muchas veces, pero bueno, nos hemos dado cuenta que casi toda la zona andina de Chile está inexplorada, gran parte de ella, y gran parte albergando una fauna única. En general, para entrar en tierra ya, artrópodos, sabemos que son animales con patas articuladas, con exoesqueletos, metamería heterónoma, etcétera, siguen dos grandes grupos, algunos que presentan aparato bucal con quelícero y otros mandibulados. En general, podemos encontrar otro tipo de megaclasificaciones, pero en general, en esto nos basamos nosotros y nos basamos en nuestras publicaciones. Arácnidos, todo ese set de grupos, y por otro lado, hay varias clases ahí y dentro de ellos una clase pero notable que son los insectos. Acá están insectas, algunas fotos notables con respecto a estos grupos. Hay una langosta acá abajo, que es una Econometopus que encontramos cerca de las afueras de Taltal, una especie que había sido considerada extinta, y en este inventario lo colectamos después de 53 años. Registramos dos ejemplares de este Econometopus, y ayer en una de las charlas que estamos dando acá con Fundación Kennedy en el Museo Regional de Atacama, o sea, de Antofagasta, uno de los chicos de la audiencia nos mostró otra foto de un Econometopus que no teníamos registrado, así que muy interesante. Insecta, quilópodes y crustáceas, estamos interactuando con Emanuel Vega, que él está trabajando con grupos de miriápodas, y también con Patricio Los Ríos, con el grupo de isópodas, con Jorge Pérez Chusle del Museo de Historia Natural, también con otros grupos de isópodos, anfípodos. O sea, hay un montón de especialistas que también han sido asociados desde nuestro laboratorio en relación a estos productos, que son la descripción de especies. Solo es imposible hacer este trabajo, de ahí vamos a ver por qué. Y arácnidos, un grupo sumamente interesante, con un desconocimiento grandote en general en Chile, porque no hemos tenido escuelas de aracnólogos en general, como sí lo han tenido nuestros colegas argentinos y nuestros colegas brasileños. Bueno, obviamente son países mucho más grandes, pero las disciplinas, el desarrollo de la taxonomía en general en estos países ha sido clara. Más bien pueden revisar, por ejemplo, los argentinos tienen 4 volúmenes donde han hecho análisis completos de la diversidad taxonómica de los artrópodos. Nosotros todavía no tenemos nada parecido a eso. Y sí, trabajos, claro, y de algunas líneas, pero ese conocimiento histórico taxonómico se traduce en una fauna desconocida también y con problemas también graves de formación de capital humano. La otra vez, una de las presentaciones, una de las que tuvimos en la reunión de la Sociedad de Biología de Concepción, me cambio un poco de los artrópodos y me voy a la botánica. Alicia Martí Corena me contaba que tenían problemas, por ejemplo, con los tesistas en taxonomía vegetal. Nos pasa lo mismo con la taxonomía animal, y sobre todo el tema de los artrópodos. Aquí en azul se ve
con esa coloración fluorescente, un escorpión, Brachitos tenue, es nuestra forma de colectarlas con la ultravioleta. Por acá un solífugo y arañas en general. En general eso es lo que hacemos, trabajamos con estos grupos de artrópodos, si se dan cuenta, con expresiones de morfos muy distintas, y esta es la metodología que utilizamos abajo, y es parte del documento que hablaba Gerardo. Están en estos polígonos, y cada puntito verde un conglomerado. Es un punto GPS donde nosotros tratamos de llegar, y es un desafío también en términos logísticos, llegar a lugares extremos, muchas veces de muy difícil acceso. Por lo tanto, hay un análisis previo, cartográfico obviamente, de los lugares y obviamente con énfasis en áreas protegidas. Estos son los puntos en general. Usamos ahí está el conglomerado que marca en general marcando los 4 puntos cardinales, donde instalamos trampas de intercepción, que son nuestras trampas fundamentales para poder entender los ensambles de artrópodos epigio. Pero estos muestreos son complementados con otras metodologías, con redes entomológicas. Hacemos muestreos asociados a estos puntos cardinales con esas transectas de 75 metros, de 75 y 50 metros respectivamente. Colectas manuales que son muy relevantes. Hacemos colectas manuales de día y de noche. Luz blanca, que era la foto que mostraba recién Gerardo con Juan Enrique Barriga, el más capo de los coleópteros de Chile, un referente y es el que tiene la página Coleóptera Neotropical. Nos ha apoyado en varias expediciones con un desinterés en general de él, pero con un interés enorme con respecto al conocimiento de la diversidad. Así que si está la audiencia, mis más gratos saludos a Juan Enrique Barriga, y que nos ha ayudado también a contribuir enormemente a este catálogo en general. Y lo último que solo mostró con la ultravioleta. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, trampa de intercepción, ahí estamos en Llano de Challe. En general trabajamos con 3 noches activas, usamos líquidos fijadores neutros, no usamos cebos, también se pueden utilizar este tipo de metodologías con cebo, y hay un montón de cosas adoptadas, pero nosotros tratamos de hacer un cebo para poder marcar denso actividad sin ruido. ¿Me da la siguiente? Acá estamos con Juan Enrique, con Juan Calderón, haciendo un retiro de las trampas de intercepción en los bosques del Parque Nacional Torres del Paine, y obviamente también colectas de algunos grupos caminadores asociados a troncos. Acá estamos en el espléndido Parque Nacional de Yuyayaco, donde recordar que hace un par de años describimos Brachitos tenue yuyayaco, un escorpión endémico de este parque, y seguro que hay 5 o 6 especies más. El problema es que tenemos muy pocos ejemplares. Con el CIMEF inicialmente partió este inventario en este parque. Se solicitó un financiamiento extra para poder tener más materiales, para poder correr las descripciones de las especies, pero encontramos otras especies. Por lo tanto, es un trabajo de largo aliento y muy complejo trabajar. Ahí estamos en esa fotografía, deberíamos estar trabajando a los 4.300 metros de altura. Ahí está Fermín Alfaro, trabajando con voladores, sobre todo con mariposas en el Parque Nacional Torre del Paine, con muestreos con red entomológica. Fíjate, ahí está Andrea Juanguri, uno de los especialistas de escorpiones asociado con el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, con el cual tenemos convenios y lazos de cooperación de ya más de 20 años, y hemos construido sobre un 30% de la diversidad de escorpiones solamente para el país. Ahí estamos haciendo muestreos asociados a piedras, muestreos dirigidos también en el Parque Nacional Yuyayaco. Monumento Natural Paposo Norte, donde encontramos ya 5 especies, y no sé si se dan cuenta la imagen de atrás, son lenguas de arena con algunas vegetaciones, con algo de atriplex y en algunos casos esquitantu acutu, pero no hay nada más, y en esos lugares está concentrado las especies. Tratamos de hacer un muestreo, obviamente, un muestreo selectivo de los materiales que sean fundamentales para poder hacer las descripciones, pero como son lugares tan frágiles y tan particulares, tratamos de hacer ese tipo de muestreo. ¿Me da la siguiente? Otros manuales en el Parque Nacional Paliaique. ¿Me da la siguiente? Por tanto, fíjate la cantidad de ambientes que hemos estado trabajando. Acá también estamos en el Paliaique, dentro de un cráter inactivo. Trabajando encontramos arañas muy interesantes de varias familias en ese lugar. Sitio prioritario Paposo, Paposo acá en la región de Antofagasta. Ayer lo conversábamos con toda nuestra audiencia en Fundación Kennedy, uno de los lugares más interesantes del país en términos de endemismo, pero actualmente no tiene una figura de protección.
Bueno, eso se lo dejo ahí, después se puede llevar para preguntas o para un solo taller con respecto a eso, pero un área realmente interesante. Bueno, la CONAF resolvió una parte con el Monumento Natural Paposo Norte, pero lo más interesante en términos de diversidad y endemismo es el sitio prioritario Paposo, acá en la costa de la región de Antofagasta, un lugar extraordinario que ya Rodolfo Amando Filipe en su primera expedición al desierto ya lo definía como un lugar de interés biológico. Y no solamente biológico, también cultural. Mostró con luz blanca, ahí estamos en la cueva del Milodón, encontramos cosas interesantes, también grillos, originamos un par de notas también al Mercurio. No solamente somos de paper, sino también algo de divulgación, eso es muy importante, salir muchas veces de nuestros laboratorios y mostrar lo que hacemos, obviamente, sobre todo a los niños, que es una cuestión fundamental para nosotros. Y este muestreo con ultravioleta, esto es uno de los muestreos más exitosos para colectar este grupo de escorpiones. Nos hemos dado cuenta que ese tipo de fluorescencia también la podemos encontrar con algunos grupos de solífugos, pero en general es con escorpiones. Así se ven los escorpiones con luz ultravioleta. Y esa es una parte de nuestro equipo de colecta. Esto es más o menos lo que tenemos, ¿sí? En estos resultados del grupo Artrópodos, Gerardo le habló de nuestro paper que salió publicado en esta revista, una revista muy importante en términos de conservación biológica en el mundo, y donde pone a Chile frente a un conocimiento, pero también yo les invito a que lean el trabajo porque hay un análisis ahí interesante con respecto también a las deficiencias y a qué nos falta en general dentro también de como políticas del país. Yo veo esto y me canso. Si se dan cuenta, todas las campañas que hemos hecho en el país, es impresionante. Llevamos 7 campañas. Este año estaríamos haciendo ya Biobío, Cordillera de Biobío y Araucanía con el CIMEF 8. Es un trabajo de largo aliento, donde, insisto, eh, deben haber más o menos entre 8 a 10 taxónomos colaborando con nosotros en diferentes temáticas. Tenemos una productividad científica bastante notable, pero les comento que vamos a seguir generando descripciones de especies de montones de grupos. Eh, bueno, después los pueden bajar todos los trabajos desde la biblioteca del proyecto, el CIMEF. Estos datos creo que son extraordinarios en general y deberían ser únicos para un inventario de esta envergadura, donde hemos reconocido ya la presencia de 3.000 especies. Recordar que en general los artrópodos en Chile, según lo que propone el Ministerio de Medio Ambiente, Jaxis y Mella proponen otros antecedentes, estamos entre 33.000 a 35.000 especies en general de elementos biológicos en Chile, de los cuales el 50% son artrópodos. Fíjate lo que llevamos nosotros ya en este inventario con una parte del país y con muestreos en una estación. Seguro que, por ejemplo, en Parque Nacional Llano de Chaya hicimos muestreo en septiembre, es muy seguro que si realizamos campañas con esta misma metodología en otoño, en invierno y en verano, vamos a encontrar otros ensambles. Algunos se van a repetir, por supuesto, elementos univoltinos, pero es muy probable que encontremos otros grupos. Por lo tanto, esta diversidad en general es una diversidad que todavía está por descubrir. Vamos con estos datos son extraordinarios. Parte de las expediciones antropológicas, vamos pasando por el tema del tiempo. Eh, Campañas, bueno, recién lo estábamos comentando, ¿sí? Ahí está Juan Enrique con un aspirador en un desierto florido que nos tocó acá en el Parque Nacional Morro Moreno, en las afueras norte de acá de la región de Antofagasta, un lugar espléndido, con un desconocimiento casi absoluto de la sección de artrópodos. Lo mismo pasó con la Reserva Nacional La Chimba. Después estuvimos trabajando un par de años con la Universidad Católica del Norte a través de un proyecto FIC de recuperación de esta reserva, y ahora estamos haciendo lo mismo con la Guada de la Chimba asociado con la Fundación Kennedy. Yo creo que esa es la fórmula, asociarse y llamar. ¿Por qué estas campañas de artrópodos? ¿Qué nos pasa? Bueno, me voy un poco a la historia para poder entender. A veces no tratamos este tema muy interesante que se refiere a este Inventario Nacional de Biodiversidad. Hablamos siempre de la biodiversidad, pero ¿qué pasa cuando esta biodiversidad aún es desconocida? Bueno, necesitamos vincularlo al conocimiento taxonómico y describir las especies. ¿Cómo lo hacemos? Acá está Carolina Linneo, un botánico extraordinario, que todavía todo lo que él definió en su publicación de Sistema Nature sigue totalmente vigente. Él ordenó por vez primera a los elementos vivos en general, le llegaban muestras de todos lados,
en su museo, y empezó con las clasificaciones taxonómicas y con el concepto binominal, el concepto de especie, donde el nombre científico asociado también al autor y al año. Después hay obviamente algunas modificaciones, pero esto sigue hasta el día de hoy. Claramente hay varias cuestiones que se han ido mejorando, es obvio. Es cosa de recordar toda la especie que describió Claudio Gay o Rodolfo Amando Filippi. Muchas especies después fueron sinonimizadas o fueron llevadas a otro género. Es obvio, pero ellos fueron fundamentales para poder tener un conocimiento previo. Las jerarquías taxonómicas en asterisco es más o menos lo que nosotros utilizamos, o lo que uno habla, por ejemplo, en un curso básico de biología de invertebrados o de zoología o taxonomía. En general es esto, y al final está el nombre científico, simplemente para saberlo, para repasar esta información sobre el género, la especie, el autor y el año. Obviamente el nombre común también puede tener parte de peso específico. Y al final esto es taxonomía, obviamente, que es la ciencia que clasifica, que permite descubrir, que es parte de nuestras expediciones, en eso estamos, nombrar, describir y clasificar a estos seres vivos que en general nosotros consideramos es una cifra totalmente subestimada. En el mundo hablamos que hay aproximadamente 1 millón de especies descritas de insectos. Hay algunos que establecen que pueden ser 8, 10 o hasta 100 millones o hasta 90 millones de especies de insectos, considerando que inclusive, ojo, que estamos pasando a la sexta extinción masiva. O sea, el planeta obviamente albergó una fauna muy interesante y obviamente Chile no se escapa. Me imagino la cantidad de especies que fueron extintas localmente después del levantamiento de los Andes o la creación de los ríos, o poblaciones que se separaron, que hemos encontrado acá en Atacama, con eventos vicariantes que fueron estos paleorríos, por ejemplo, el paleorrío de Copiapó y de Huasco, que originaron separación de especies. Entonces, la taxonomía, la ciencia que clasifica, el descubrimiento de nuevos organismos es el primer paso en la taxonomía. Bueno, pero hay que buscarlos, obviamente. Cada año se realizan descubrimientos en el mundo, en la medida en que los taxónomos exploran nuevas áreas o que surgen nuevas herramientas como las moleculares y un montón de cosas que están pasando ahora. Acuerda que también hay algunos que inclusive pueden describir especies a través de morfometría geométrica. Y aquí hay varias revistas de corriente principal que son fundamentales para la descripción de especies. Zootaxa, que es una de las revistas que nosotros usamos para describir, de Magnolia Press, una de las revistas que utilizamos para describir especies de animales, de insectos, obviamente, y de arácnidos. Fitotaxa para los botánicos, Micotaxa, obviamente, para los hongos. Y acá está dentro de Pensoft, está Zookiss y Phytokiss, en revistas también importantes, pero hay que pagar. ¿Y qué encierra un nombre científico? Bueno, es el pasaporte en el cual todos los organismos son conocidos, son identificados. Obviamente muchas veces se puede repetir el género en reinos, pero no se puede repetir en el mismo reino. Hay códigos de nomenclatura, hay un grupo de zoólogos, de taxónomos que se juntan todos los años para nuestro código de nomenclatura y que van evaluando si están correctos o nombres. Hay varias cuestiones interesantes, se han descrito especies, obviamente, a personas famosas o a lugares geográficos, o destacar algún carácter morfológico. En general, eso es parte del quehacer del taxónomo, obviamente siempre considerando un contexto también ético, ¿sí? Entonces la clasificación es parte, nos pasamos antes. Entonces la clasificación es parte de nuestra vida cotidiana y nos permite ordenar las cosas, obviamente, como un inventario de un supermercado, tener más o menos clasificado, y esa fue parte de las tareas de Linneo, que sigue hasta el día de hoy totalmente vigente. Bueno, ¿y por qué es importante saber el nombre científico? Obviamente hay una precisión con respecto a lo que es esa especie de limitaciones, comunicación científica, elementos importantes de conservación. Ahora estamos trabajando en varios parques para poder incluir los artrópodos dentro de la figura de conservación. La taxonomía y la clasificación, obviamente el tema filogenético también es relevante, pero para hacer filogenia tengo que saber qué especies, por ejemplo, incluye un género. Investigación científica, la educación, obviamente, es un elemento relevante. Prevención de especies invasoras. Hay varias especies invasoras que pueden estar llegando al país en los próximos años. Recordar que se encontró hace muy poco uno de los titios, grupo venenoso acá en San Juan, disculpa, en Mendoza, y es muy probable que en un par de años más esté en Santiago. Hace unas semanas se encontró una polilla gigante acá en Talcahuano también. Siempre van a estar llegando estos grupos y para eso hay que saber bien de la taxonomía. No olvidar lo que pasó con la oveja botrana. Investigación médica y farmacéutica. Bueno, pero ¿cuál es el tema? Que son fundamentales el tema del conocimiento taxonómico, obviamente para cerrar la idea en este inventario y su servicio ecosistémico. Una cosa es saber que
qué especies tenemos en este país, en el país, y ahora una de las tareas futuras también es saber qué están haciendo estas especies en este ecosistema. Ahora sí, bueno, simplemente ya para ir cerrando, eh, y este año hemos descrito dos especies que han llamado bastante la atención a la audiencia, que es la araña violeta parra, Osornolobus violeta parra, una especie que lo estamos en Linares, en la Reserva Natural de Achigüeno, cerca de Linares, una especie bastante interesante, publicado en Zootaxa. Me da la siguiente. Y en PLOS ONE publicamos una especie de escorpión que encontramos en las cabeceras altas el área prioridad protegida Estero Derecho y Santuario de la Naturaleza, un lugar muy interesante donde los comuneros lo que hicieron fueron eh, cerrar, restringir el acceso y dejar un lugar casi prístino. Claramente era obvio que íbamos a encontrar un par de especies nuevas no descritas, y uno de ellos este escorpión de Mistral, que se lo dedicamos a nuestra gran poetisa también, y que obviamente ella nació en Monte Grande, en la localidad acá en el Valle del Elqui, la región de Coquimbo. Muchas gracias, Jaime, por esta interesante presentación, hermosas imágenes además, y finalmente los últimos 10 minutos de esta presentación, y ahí aquí vamos a entrar en tierra derecha porque vamos a presentar los principales hallazgos que ha tenido este Inventario Nacional de Biodiversidad, y estará a cargo nuevamente del investigador del INFOR, Gerardo Vergara. Gerardo. Bueno, gracias Jaime. Bueno, sin duda es un tremendo trabajo, que, como ustedes se darán cuenta, que no depende solamente de una institución, sino que es un esfuerzo ahí mancomunado de diversas instituciones, en este caso, y de investigadores. Agradecemos también de paso a CONAF, que nos permitió entrar a muchas de las áreas protegidas. Hicimos muchos de estos trabajos en áreas protegidas para poder tener una referencia de cómo era la biodiversidad en estas áreas versus áreas que no estaban, digamos, bajo un estatus de conservación. Siguiendo con esto, bueno, y tal vez, bueno, comentando también lo que decía ahí Jaime, bueno, este esfuerzo busca tratar de colectar la mayor cantidad de información posible en el menor de los tiempos, tratando de buscar un balance ahí, un compromiso entre también de los recursos invertidos. Entonces, básicamente es una colección de distintos métodos que buscan, de alguna manera, barrer, ¿cierto?, entre comillas, el espacio para poder tener una colección de biodiversidad y del conocimiento de datos de biodiversidad en lo concreto lo más eficientemente posible. Algunos de los datos expresados, bueno, aquí ustedes pueden ver cómo se manifiesta la biodiversidad a nivel espacial en Chile, donde las áreas donde hemos estado colectando información. Hoy día ya este mapa es mucho más amplio, avanzando hacia la zona de bosques templados. Y ustedes pueden ver aquí en la primera parte la abundancia de especies en distintas regiones donde se ha, digamos, realizado este inventario, y también la riqueza de especies en la parte inferior. Interesantemente, si ustedes ven la última sección a la derecha es la Patagonia, cercanías del Parque Torres del Paine y toda la región de Magallanes, y interesantemente la abundancia y la riqueza de especies también ahí es alta en comparación a otras regiones del país. Eso, si uno mira también la zona mediterránea, también mucha abundancia y riqueza de especies. Si uno va al otro aspecto, ¿cierto? Uno de los aspectos que mencionaba Jaime fue descubrir y encontrar especies que no habían sido antes clasificadas, que son especies nuevas para la ciencia del país. Y este mapa muestra cómo se distribuyen o cómo aparecen especies nuevas en el país. Los colores más oscuros, en este caso, determinan una mayor cantidad de especies. Y nuevamente la zona de Magallanes, zona mediterránea y diversas áreas en el país comienzan a reportar nuevas especies para Chile y también para la ciencia. También, bueno, hemos reportado y tratado de poder promover esta información, mostrarla en distintos espacios, aquí en un diario de circulación nacional, bueno, mostrando todos estos hallazgos, y bueno, dentro de los principales hallazgos, por supuesto, resaltan las especies nuevas que se han ido encontrando en diversas áreas del país, y también de alguna manera tratar de comunicar la importancia de poder realizar estos levantamientos y, por supuesto, continuarlos en el tiempo.
otros diarios también en el país, bueno, han mostrado cómo este inventario ha descubierto las nuevas especies o especies en particular y cómo esto ha ido promoviendo el conocimiento de la biodiversidad en el país. Bueno, esta figura aparece en la publicación, ustedes pueden encontrar ahí, les invitamos también a poder revisarla en detalle, pero básicamente muestra la riqueza de todas las especies que han ido apareciendo. En el primer caso, bueno, estamos hablando de 1.252 especies de insectos con 37.780 individuos. O sea, imagínense el esfuerzo de poder clasificar cada uno de esos individuos, ¿cierto? Para poder determinar su taxonomía en este caso, y el equipo ahí de Jaime, por supuesto, ahí tiene un tremendo trabajo ahí para poder realizar. Bueno, lo mismo en el caso de los arácnidos, ahí aparecen la cantidad de especies, la cantidad de individuos, y los miriápodos también, y el detalle de, en algunos casos, cómo van apareciendo nuevas especies. El caso, en la primera parte, los coleópteros, 390 especies con 4.139 individuos, y de los cuales ya existen 6 especies nuevas. Esto ha ido en forma dinámica avanzando. Hoy día tenemos más cantidad de individuos, más cantidad de especies, y también nuevas especies que han ido también apareciendo. En términos de cifras, ¿qué es lo que llevamos hasta ahora? Bueno, unas 8 regiones estudiadas, al menos parcialmente, o donde hemos estado colectando información. Más de 49.000 ejemplares colectados, 11 áreas del SNASPE también visitadas, y hasta la fecha ya subiendo la cantidad de especies que mostraba en este caso la publicación. Vamos en las 104 especies ahora, y contando, y podemos decir que interesantemente muchos de los lugares, digamos, inventariados, de los cuales ya 67% de estos ambientes están reportando una o más especies nuevas, en este caso de artrópodos. Bueno, en lo concreto, hasta ahora, bueno, aquí una imagen espectacular que sacó el equipo ahí de Jaime, en este caso de escorpiones, ¿ya? Una pareja de escorpiones en Parque Nacional Llullay-Yaco, Brachytosternus llullay-yaco, ahora ya tienen su nombre, de las cuales ya existen 4 especies nuevas. Para el caso de los solífugos, ahí aparecen algunas fotografías. Tenemos 8 especies nuevas, ¿ya? Reportadas también en diversas áreas del país. Para el caso de los solífugos, bueno, ahí aparece una foto también en la zona norte, reportadas en el sector de Llullay-Yaco. Para la especie de ortópteros, ya que es una especie nueva de Acrididae, un ortóptero también de altura. Bueno, aquí un proscópido, también un ortóptero, también registrado, una imagen ahí espectacular de esta especie en lo concreto. Y bueno, aquí también tenemos un nebúnido, ¿cierto? Otras especies que se han colectado en áreas de altura, con las fotografías respectivas de estas especies registradas también en la zona norte del país. Y finalmente los ácaros, aquí 10 especies nuevas de ácaros, una foto de Codegua, donde están colectando información. Y aquí hay un tremendo universo por explorar en lo que es ácaros también. Bien, y bueno, en el caso de aquí otro hallazgo, en el caso de Filisca, otra especie, ¿cierto? Ahí en la colección en Río Cipresa, en la Reserva Nacional, y también una nueva especie, en este caso de este grupo en particular. Bueno, aquí tenemos un registro de un caecúlido, también, ahí se muestra ahí en Codegua también, cuando se estaba colectando la información y cómo se pudo descubrir esta especie, en este caso un pseudo escorpión. Para cerrar, nada más, una de las cosas que destacamos en el paper fue la parte más digamos, de la política de conservación y qué es lo que debíamos tal vez avanzar en estos términos para los próximos, o en el futuro, en los próximos años. Si se fijan en el centro tenemos, si podemos decir, si el objetivo es la conservación de la biodiversidad y entendiendo que la biodiversidad es importante no solamente desde un punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista del funcionamiento de los ecosistemas, incluido, ¿cierto?, la parte productiva, con todas las amenazas que hoy día se tienen a la biodiversidad desde el cambio climático, la intensificación de la agricultura,
pesticidas, la contaminación, las plagas, ¿cierto?, nuevas o las especies introducidas. O sea, ¿cómo nosotros aseguramos de alguna manera que esto siga funcionando sin que, y de paso, ¿cierto?, aseguramos que tener ecosistemas que estén sanos para que nos sigan proveyendo de servicios ecosistémicos? A la izquierda ustedes pueden ver algunas de las propuestas que planteamos en ese momento, que debieran ir desde la valorización de la biodiversidad, de fortalecer los programas de monitoreo, los esfuerzos de muestreo, también el desarrollo taxonómico que también hablaba ahí Jaime, la integración y el trabajo conjunto de las instituciones en el país, las bases de datos de biodiversidad, cómo las sistematizamos y las ponemos ahí para el desarrollo, en este caso, y la conservación de la biodiversidad en el país, y lo que pudiera ser también el aporte de la ciencia ciudadana. Por otro lado, bueno, están ahí debiera también existir un plan de acción para promover la conservación de la biodiversidad. Aparecen ahí distintas propuestas, desde la investigación básica, la investigación aplicada, el tema de la conservación, bueno, o propuestas de áreas nuevas de conservación, que debiéramos también de alguna manera considerar otros aspectos de la biodiversidad, en lo concreto también, en este caso, los artrópodos y la conservación, las listas de especies también de conservación en el país. El detalle tal vez lo pueden encontrar ahí en la misma revista, y con eso cierro, agradeciéndoles también la participación, el poder estar disponibles, ¿cierto?, y su interés para poder estar en esta charla, y bueno, atento a sus comentarios o sus preguntas. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a dejar de compartir para comenzar en los últimos minutos para responder algunas de las preguntas que han llegado a nuestro chat. Así que agradecer a Jaime en Antofagasta y aquí a Gerardo Vergara, que se encuentra en la ciudad de Valdivia. Y están ellos dispuestos ahora a contestar las preguntas, y la va a moderar mi colega Jocelyn Rose. Jocelyn. Ya tenemos una primera pregunta de Francisco. Pregunta por si existe un número mínimo para hacer una buena identificación de especies con baja abundancia. Buena pregunta. En general hay un número mágico que podríamos hablar de 5 ejemplares. Cuando son abundancias, son especies que presentan abundancias bajas. Pero he visto trabajos que inclusive han ocupado 2 ejemplares. Lo ideal es tener una serie importante para evaluar variaciones poblacionales o cositas de ese tipo, pero sí, pero si nos ponemos bien tácitos, en general estamos hablando de 5 ejemplares. Eh, He visto inclusive que lo han hecho con 1, pero ¿cuál es una de las cuestiones que podríamos extender un poco la pregunta? Es si voy a ocupar machos y hembras, y eso es variable, porque dentro de los grupos de artrópodos hay grupos que presentan mejor caracteres morfológicos o caracteres de peso taxonómicos, y en general son los machos. Por ejemplo, para escorpiones, para arañas y para zulífugos, lo ideal es tener machos y adultos. Gerardo mostraba muy bien fotos de ortópteros de altura. Lamentablemente en algunos tenemos ninfas, y son las ninfas. Tenemos el punto y n igual 1, o sea, tenemos ninfa y n igual 1, y no tenemos más ejemplares. ¿Qué significa ir de nuevo a estos lugares, con todo lo logístico que significa y en términos de financiamiento además, para poder encontrar? Por lo tanto, yo creo que esto es una primera pasada de este inventario, a ver qué es lo que tenemos, pero claramente es por donde tenemos que seguir como país, ¿sí? Todavía nos falta un montón. Gracias, Jaime. Súper. Hay una segunda pregunta que dice, ¿existe vinculación entre la información de distribución de los mapas de especies desarrollados por la plataforma ACLIM y la información levantada por CIMEF? Creo que no se ha realizado esta vinculación aún. Todavía no existe el vínculo formal, pero es algo que sin duda uno podría trabajar en el desarrollo y en la vinculación. Y bueno, y probablemente con otras iniciativas también. También es un trabajo pendiente, y lo que alguna vez conversamos tal vez con medio ambiente, ¿cierto? Cómo interaccionamos también ahí con la plataforma ahí del ministerio, por ejemplo, también. Sin duda debería ser avances que deberíamos ver en el próximo tiempo. Súper, sí. Muchas gracias, Gerardo. Acá una persona del Maule pregunta, dice que en su región hay mucha intervención por minería, agricultura, ganadería, y vemos los ecosistemas bastante segregados.
existe una colaboración de parte de los privados. En el mapa que mostró Gerardo no se nota mucha información en esta región, en el Maule. Sí, hemos tenido levantamientos en el Maule, ¿cierto? En algunos Sí, puntos. sí. Bueno, ahí quizá explicar igual el tema del inventario, de los puntos, Sí, sí. ¿cierto? Bueno, en el caso del Maule, claro, ya tenemos un trabajo ahí realizado. Tenemos una malla, en lo concreto, que es de 5 por 7 kilómetros, una malla gruesa, si ustedes lo quieren así, o sea, a nivel nacional. Y en esos casos, bueno, vamos a algunas de las áreas, tampoco vamos a todas las áreas donde hay un punto a nivel nacional, sino que vamos a las áreas, a los ecosistemas terrestres, principalmente donde existe vegetación, ¿ya? Vegetación nativa. Y por lo tanto, claro, algunas de las áreas ya en Maule están ahí registradas, colectadas, así que invitamos ahí a revisar tal vez la plataforma CIMEF por los datos y cualquier otra pregunta relacionada con eso la podemos ver o nos pueden mandar un correo también. Súper, muchas gracias, Gerardo. Sí, Valeria pregunta si la sesión será grabada y compartida. Sí, la estamos grabando. La vamos a subir al canal de YouTube del CIMEF y estará prontamente publicado ahí. También vamos a compartir el vínculo a esta charla grabada con todos los que están asistiendo hoy día. Tenemos otra pregunta. Dice, aporte ciudadano. ¿Es recepcionado por los investigadores en el caso de encontrar alguna especie que considere desconocida o rara? Pero por supuesto, o sea, estamos totalmente abiertos a eso, o sea, de eso se trata esto. Mientras más colaboradores, ayer hablábamos de la Fundación Kennedy, había un grupo de colaboradores de Fundación Kennedy que son elementos importantes acá, no solamente el taxónomo el más importante de todos o el que genera el proyecto, sino todos los partícipes en general de nuestra comunidad son colectores. Bueno, hay varias plataformas como hay Naturalis que también son elementos interesantes también para levantar información y por supuesto, pero una cosa es colectarlo y otra cosa es describirlo. ¿Recuerda lo que hablábamos de la taxonomía? Por lo tanto, sí, encantado. Los correos nuestros están ahí, las redes sociales también, así que súper, esperamos esa foto. Casi igual aprovecho ahí de contarles que tenemos el monitoreo participativo del CIMEF. En la plataforma CIMEF, de hecho, encuentran bajo la sección de herramientas, una de las herramientas es el monitoreo participativo, donde justamente ciudadanos pueden hacer observaciones y aportar con eso, utilizando una aplicación que se llama iNaturalist para capturar fotos, obviamente, de la especie, ¿cierto? Para poder identificarla y también tener las coordenadas exactas del lugar donde se encontró esta especie. Así que los invito a investigar y descubrir un poquito esa herramienta de monitoreo participativo también. Tenemos aquí una pregunta de Felipe González de CONAF, pregunta sobre los proyectos que ingresan al CELIA y que involucran ecosistemas con presencia de artrópodos que tendrían algún grado de intervención. ¿Cuáles serían las medidas que podrían recomendar para mantener estas especies de artrópodos? Fíjate que una de las cuestiones que hemos hecho nosotros, hemos hecho una pega larga. Una cosa es describir la especie, una cosa es colectar la especie, otra instancia es describir la especie en revista corriente principal y hacer en cuenta de nuestras publicaciones. Insisto, en la biblioteca CIMEF pueden encontrar nuestros trabajos, además alojados ahí. Una cosa es colectarlo, otra cosa es describirlo, y lo que hemos estado haciendo ya es categorizarlas en los procesos de clasificación de especies. Es una instancia que está vinculada obviamente a las plataformas del Ministerio del Medio Ambiente. Esa es nuestra línea, creo. Y lo que ahora tenemos alrededor de 150, un dossier de 150 especies protegidas por el Estado, y en la cartilla del SAC hay un par de tenebrionios, que es Girosomus granuliperi y Girosomus angustus, y hay 10 especies de terafosios, de arañas pollitos, que están también protegidas por el Estado. Hasta ahí llegamos nosotros, o sea, le entregamos los insumos, un insumo que nos podemos demorar perfectamente 15 años de trabajo. La descripción de especies nuevas para nosotros no empieza con CIMEF. El CIMEF ha sido un acelerante y ha sido obviamente una plataforma muy interesante, pero llevamos más de 20 años describiendo especies para artrópodos. Tenemos aquí otras consultas sobre Chiloé. ¿Planean realizar estos estudios en Chiloé, una isla tan rica en biodiversidad? Gerardo. Sí, gracias por la pregunta. Claro, efectivamente en este caso ahora vamos de norte a sur. Este año mencionaba ahí Jaime, estamos en parte de Biobío, ya en la 9ª región. Probablemente el próximo año esperamos estar región de los ríos. Y bueno,
Entonces ya estamos bastante cerca y por supuesto la isla de Chiloé es uno de nuestros objetivos. Nos gustaría, por cierto, ir más rápido, tener más, digamos, áreas de muestreo más extensas. Claro, pero siempre el presupuesto siempre es un tema ahí también que nos restringe y bueno, vamos avanzando en la medida que de nuestras posibilidades y Chiloé seguro vendrá en los próximos años, seguramente en 2 años más probablemente estemos ahí. Tenemos acá otras consultas sobre cómo se acerca esto a la comunidad, cómo puede participar, ¿cierto? Ahí ya mencionamos lo del monitoreo participativo también. Y tengo aquí una consulta interesante de Fabiola que dice que es parte del Consejo de Pueblos Atacameños. Existen medidas para proteger a estas especies, como las tarántulas, por ejemplo, y dice que respecto a la taxonomía de las especies, desde la parte indígena, especialmente el pueblo Lican Antay, muchas especies tienen nombres en Kunza y sería bueno considerar esos nombres en la denominación de las especies de manera de reconocer el conocimiento ancestral por parte de las comunidades indígenas. Muy interesante esta consulta, Jaime. Nada que decir, totalmente de acuerdo y no quiero dar un spoiler, pero tenemos una aproximación ya para el próximo año, tenemos un trabajo casi listo en Plus One, donde estamos describiendo 9 especies de pseudoclovides solífugos después de 15 años de trabajo y una de las opciones que uno está barajando entre los autores del trabajo es esto, a Fabiola. Está mi correo ahí de contacto y encantado, seguro que vamos a estar trabajando en estas áreas. Bueno, el Braquitostelo yuyayaco era una de las opciones, pero teníamos otras opciones, pero totalmente de acuerdo y estamos en esa sintonía. Pero recordar que esto también uno lo tiene que comentar con los demás colegas, o sea, no puede ser una decisión, una decisión personal, uno lo conversa en general con los colegas. Hay varias cosas ahí sumamente interesantes, que es el tras bambalina de cuando uno describe una especie y cómo uno le da su nombre, lo bautiza, porque eso queda para la posteridad también, ojo. Gracias por la pregunta, Fabiola, muy buena. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por todas las preguntas. Queremos como programa CIMMEF realizar una serie de charlas para ir comentando los distintos avances que tenemos en las diferentes temáticas que aborda este programa y uno de los más atractivos seguramente ha sido el Inventario Nacional de Biodiversidad. Queremos hacer charla ejecutiva de 1 hora para que la gente se haga el tiempo de poder acompañarnos y incluso tener tiempo para hacer las consultas y comentarios. Bueno, agradecerles a Jaime nuevamente este esfuerzo de estar acá, no solamente su trabajo en el inventario recolectando con todo su equipo, sino también su disponibilidad siempre a participar en estas actividades de divulgación de resultados y trabajos que estamos realizando a nivel nacional. Y también a Gerardo, como coordinador del Inventario Nacional de Biodiversidad. Esperamos que los presupuestos lleguen para poder continuar trabajando y abarcando las regiones que aún restan por levantar datos. Así que agradecer también a las personas que se han conectado, comentarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del CIMMEF, _Bosque Nativo en Instagram. Y ahí, de esta manera, nos despedimos y nos vemos en una próxima oportunidad, en una nueva charla del CIMMEF para contarles otros avances en otros componentes que abarca este programa. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día. Adiós. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.